Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Hemos estudiado las últimas 2 o 3 semanas los dones del Espíritu y quiero continuar donde nos quedamos. Vamos a leer el versículo 10, por favor, en el capítulo 12 de Primera de Corintios y vamos a leer la última parte. A otro, operaciones de milagros. Cosas extraordinarias. Y a otro, profecía. Esto es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Primera de Corintios 14:3. Esto no tiene nada que ver con la oficina del profeta. Quiero decir algo al respecto. Las personas tienen la tendencia en pensar que si una persona es usada por Dios en el don de profecía, que entonces son profetas o profetizas. No es así. La oficina del profeta es totalmente distinta a esta completamente. Y, por ejemplo, en Israel y antes de la cruz, la nación era dirigida, guiada por los profetas, hombres y mujeres ambos, quienes estaban en la oficina de profeta, y Samuel fue el primero que estuvo en esa posición. Hubieron profetas antes que él, pero él sirvió como el líder de la nación, mientras Saúl le permitió hacerlo, ¿no? Encontramos que en la vida de David y su ministerio hubieron profetas, Natanael, el profeta Gad, etcétera, etcétera, que guiaron al rey, que guiaron a David, y el Señor todavía usa profetas hoy en día, pero hoy la iglesia es dirigida por los apóstoles, no los profetas. Los profetas tienen su lugar y realmente lo mismo como el Antiguo Testamento, pero no dejan o guían a la iglesia. Es el apóstol que guía a la iglesia, pero una persona que tiene el don de profecía no quiere decir que sea un profeta. Solamente es una pequeña cantidad que lo es o lo son. Hay muchos llamados profetas de Dios en el mundo hoy en día. Hay algunos, pero no son muchos. Y oramos Correcto. para que Dios pues tenga más en la tierra porque son necesarios, obviamente. Pero es el apóstol a quien Dios usa para dirigir a la iglesia. Frecuentemente, no son utilizados frecuentemente, pero aún así Dios tiene la manera de dar al apóstol un mensaje especial que la iglesia necesita. Y ese hombre, y yo nunca he escuchado de una mujer apóstol, pero ese hombre da el mensaje a la iglesia. Y el Señor siempre encuentra la manera. En la mayoría de los casos tienen que hacerse alrededor de la sede, ¿no? Pero sí hay apóstoles hoy día que Dios está usando. No son muchos, pero sí existen. Pudiera dar un nombre que me encantaría saber cuál es su comentario sobre él. Recuerda el Dr. C.M. Ward. Él solía hablar de que predicaba y hablaba de que aquella gente allá en Springfield, en el 3er piso, recuerda que él decía cosas así. Sí. Y él como que se burlaba de la denominación que pagaba su salario, por cierto. Y él viajó por el mundo, era uno de nuestros grandes predicadores, tenía el programa radial como 25 años. Él era un amigo personal de usted, él venía aquí mucho. Pero a veces él estaba en esa área de profeta. Él hablaba proféticamente en el sentido de profetizar cosas. ¿Qué es lo que usted piensa de él? Bueno, pensé que ese award número 1 no lo mencionó, pero yo creo que fue el mejor predicador en la radio que jamás ha vivido. Él tenía una manera, un estilo que Dios le dio que era algo que llamaba la atención. Y los libros que él escribió, él era un excelente escritor. Y sus libros los leí ferozmente, realmente me gustaban, y yo sé que usted también. Y yo honestamente no diría que yo lo conocía o que funcionaba en la oficina de profeta, no lo sé, tal vez fue así, pero yo no lo percibí, no vi eso, no sentí eso, pero es posible que había sido así, yo simplemente no lo supe. Permítame decirle una pequeña historia. En 1970 fui ordenado por las Asambleas de Dios en Texarkana.
E.R. Anderson. Conocí al hermano, sí. Por quien usted predicó varias veces en las Sí, campañas, ¿verdad? es. Allá en Benford. Así es. Él era el predicador. Y yo, mire, fue en 1970, yo estaba en medio de mis estudios doctorales. Y bueno, en aquel servicio en el que fuimos ordenados, él castigó fuertemente la educación superior. Oh, yo quiero decirle que él la criticó fuerte. Antes de imponer las manos sobre ti. Así es. Y yo estaba ahí diciendo, ay, quisiera que no dijera esas cosas. Yo estoy tratando de buscar mi doctorado, estoy tratando de ser un testigo y ser bien educado, estoy estudiando fuertemente, pero él lo criticó fuerte y jamás voy a olvidar que yo salí de ahí pensando, bueno, ya me ordenaron, pero estoy enojado. Estoy molesto porque básicamente él tomó mi doctorado y lo tiró a la basura. Y yo me fijo ahora, más adelante lo conocí personalmente, y él tenía un balance en su vida, creo yo. Pero él a veces podía comenzar a criticar y llegar fuertemente. Y él lo hizo eso con las asambleas. Mucha gente de las asambleas estaba enojado con él, pero seguía predicando. A mí me encanta, yo aprendí a amarlo. No lo conocí personalmente, yo prediqué esas campañas y él era el superintendente distrital en ese momento. Pero yo no lo conocía tanto como usted, pero sí era un hombre de Dios, realmente que lo era. Y ese distrito del este de Texas tuvo la bendición de tenerlo a él en medio de ellos. Hay muchos de aquellos que ya no están y son extrañados grandemente. Permítame decirle a estos hombres la historia. Su hombro izquierdo, cuando el hermano Anderson comenzaba a entrar en calor, comenzaba a mover su hombro izquierdo. Y nosotros veíamos el hombro a moverse, sabíamos que él estaba a punto de comenzar. Lo amé mucho. Vamos a tratar de leer en su pasado él fue bautista. Sí, era bautista del sur. ¿En serio? Y él recibió la llenura del Espíritu en la iglesia North Fort Worth Baptist. Creo que usted predicó ahí. ¿Cómo se llamaba el hermano Filbert? Jacob Filbert. Él salió de esa iglesia. Pero una vez más, delineemos que hay una diferencia entre el don de profecía y ser profeta. Totalmente distinto. Queremos siempre delinear eso, ¿verdad? Disculpa un momento. Un profeta no necesariamente dice el futuro. Sí. Hay muchos que sí. Juan el Bautista no lo hizo. Correcto. Él no estuvo diciendo del futuro. No puedo recordar de nada que haya dicho. Pero hay predicadores de justicia que sí dicen el futuro. Sí. Los predicadores de justicia, ellos trataban de llevar a Israel de vuelta a Dios, predicando como el hombre acaba de decir, fuerte, firme. Sí. Amén. Y los predicadores hoy en día, que yo personalmente siento que tú y Donnie están en esa categoría del profeta, como un predicador de justicia. Y a veces hay que tratar temas que se saben que van a molestar a algunas personas y van a irar a algunos, pero hay que hacerlo. Y yo creo que a veces pensamos en un profeta y pensamos que ese profeta está poniendo juicios sobre todo el mundo, pero no. Realmente el predicador de justicia, así es, sí, para traer a la iglesia de vuelta a Dios, no hay nada mayor que eso. Y ese es el ministerio primordial del profeta. El gran Juan el Bautista, él nunca hizo un milagro. Así es. Él nunca predijo nada excepto una sola cosa. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí, mayor que yo, que él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, cuyo aventador está en su mano, y él limpiará la era y echará la paja y la quemará con un fuego que nunca se apagará. Eso fue una palabra de profecía, de sabiduría realmente que fue entregada, lo que Jesús haría. Pero todo su ministerio primordialmente era para traer a Israel de vuelta, ¿no? Así es. Para que enderezase sus caminos. El hacha está al pie del árbol y el árbol que no diese buen fruto es cortado y echado al fuego. Y él era un predicador de justicia
que conmovió la nación, y eso es lo que necesitamos en los Estados Dios Unidos mío, hoy. sí. En gran manera es lo que necesitamos en cada nación del mundo. Predicadores de justicia. Sí. Predicadores de justicia. Gloria a nuestro Dios. Alabado el Señor. Yo siento la presencia de Dios y siento que el Señor está poniendo su mano Aleluya. en esta nación y en este mundo sobre aquellos que tal vez no son lo que la gente quisiera ver y escuchar. Pero no importa, si Dios los escoge, no, y los unge y los toca, nosotros lo necesitamos eso hoy. Sí. Necesitamos profetas que sean llamados por Dios, no el invento de algunos, no, sino aquellos que realmente son llamados Amén. por Dios y tocados por Dios. Y algunos de esos hombres que mencionó, creo que operaron en esa capacidad. Y es como usted dice, necesitamos más, necesitamos a predicadores por todas estas iglesias que se levanten. Es tiempo de que todos nos levantemos y que seamos hombres y mujeres de Dios. Y si pudiéramos ponerles un poco de fuego, tenemos que hacerlo. Claro. Y animarlos. Porque cuando uno tiene que pararse firme en contra de la denominación, o cuando uno llega y el mensaje es contrario al fluir, no es algo fácil. No lo es. Yo lo sé muy bien. No es fácil. No es fácil, No es pero lo simple. necesitamos para estar saludables. Pablo hablaría de esto como sana doctrina y literalmente, realmente es doctrina saludable. Sabes, y me pueden corregir, pero mencionaste antes de grabar el día de hoy la iglesia metodista y la iglesia bautista también. Ellos parece que hacen lugar o espacio para aquellos que están en contra de algunas de las cosas que se están haciendo, más que los pentecostales. Si uno dice algo que a un pentecostal no le gusta, es posible que le corte la cabeza. Tenemos que ir a la pausa ahora. Se terminó el tiempo de este bloque. Ya volvemos en la última parte. No se lo pierdan, damas y caballeros, porque serán bendecidos. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto este compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Está sintonizando la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Mencionamos antes de la pausa de que el profeta es un predicador de justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes que eso significa? Bueno, si estudiamos a los profetas y nos alejamos de el profetizar y los estudiamos bien, esos mensajes eran para guiar a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Los profetas, ellos eran hombres de todo tipo, en todo tipo de vida. No solo venían del sacerdocio, algunos venían de cuidar ovejas, pero Dios ponía sus manos sobre ellos y él... Discúlpame un momento. En uno de mis viajes a Israel, Jim Walsh y yo fuimos invitados por un alcalde de una de las comunas a ir a visitar una de esas comunidades, y así lo hicimos. Y estábamos allí hablando y él señaló allí a una montaña que estaba allí bastante alta, y él dijo: allá arriba es donde Amós atendió las ovejas y Dios lo llamó a ser profeta a Israel. Bueno, allá arriba, en el costado del monte, al lado de ese monte, y estaba yo allí pensando: Señor, realmente las cosas han cambiado, pero también siguen igual. Han cambiado, pero aún siguen igual. Dios, necesitamos Amós hoy en día. Sí. Él era un recogedor de higos silvestres. Él era un pastor.
Él no era de la aristocracia de Israel, pero Dios lo usó para tocar a aquella nación. Y pensé yo, Señor, estoy aquí tan cerca de aquel lugar donde tú derramaste sobre este hombre las palabras que escribió en el libro que lleva su nombre. Amén. Y discúlpame que te interrumpa. No, para nada, me da gusto que lo dijo. Mire, de todo tipo de vida, pero el contenido de los mensajes, de acuerdo a cómo lo entiendo, llevaría al pueblo de Dios a la justicia, hermano Swagger. El mensaje de la cruz Así es. tiene el potencial más grande Sí. de dirigir al cuerpo de Cristo a la justicia. Una justicia de la cual ni siquiera hemos oído antes y estoy tropezando al querer decirlo, pero no solo se trata de un pecado en particular, sino de cómo lidiar con el poder del pecado. ¿Qué es justicia? Vivir justamente, hacer lo justo y seguir a Dios Así es. correctamente. Lo que Vivir. Dios llama justo. Así es. Sí. Es la definición de Sí. Dios de justicia, no la nuestra. Absolutamente. Correcto, y eso es un llamado a salir de algo para entrar a otra cosa. Y mire, es una corrección, pero no es una corrección mala o que sea fea, porque trae a aquellos que estaban fuera de la vida o el camino de Dios al camino de Dios y les permite experimentar vida en abundancia. Y una vez más el mensaje de Cristo crucificado hará eso para la gente. ¿Cuánta predicación de justicia tenemos hoy día en la iglesia moderna? Yo no escucho lo suficiente para poder juzgar lo que sucede. Me No permite escucho mencionar mucho. una historia rápida. Estaba yo en la sucursal de Verizon el sábado pasado para arreglar el teléfono de mi esposa. Y aquella jovencita que estaba trabajando ahí, que estaba tratando de ayudarme con el teléfono de Donna, comencé a platicar con ella y ella vive en Denham Springs. Ella me dijo, yo escucho al hermano Swagger todos los días. Yo le dije, ¿qué tipo de iglesia es a la que va usted? Ella me dijo, voy a una iglesia bautista. Pero me dijo, yo escucho a SBN todos los días, lo tengo en la radio. Y me dijo, ministra grandemente a mi vida. Le dije yo, ¿ha ido a nuestra iglesia? No, no he ido, me dijo. Yo le dijo, quiero invitarla a venir. Y me dijo, bueno, yo disfruto mucho al hermano Swagger y a todos los predicadores en la cadena. Ahora eso está sucediendo, hermano Swagger, en iglesias bautistas allá afuera. Y usted preguntó anteriormente acerca de lo que la iglesia hace. Mire, yo vivía en Springfield hace como unos 7 años, 8 años, ¿puede creerlo? Hace 2 años, esta semana, yo me mudé aquí a Baton Rouge para ayudarle. Parece que han pasado 2 meses. 2 años, sí. Pero mire, quiero testificarle que en estos 2 años yo he escuchado a todos ustedes hablar del mensaje de la cruz y quiero decirles qué es lo que hizo en mi vida. Me trajo de vuelta a la cruz. Ahora, La intención aún es estoy esta. agarrándome de esa experiencia del aposento alto. Pero esto es lo que el Señor me ha dicho a mí. Demasiados de nosotros pentecostales nos hemos alejado de la vida crucificada porque queremos la experiencia del aposento alto, pero no queremos tratar con nuestra carne pecaminosa. Yo creo que le has dado al clavo en la cabeza. Pero el Espíritu Santo me ha dicho, cuando llegan a la cruz, ¿qué es lo que uno hace? Uno se humilla. Uno trata con la naturaleza pecaminosa, con la naturaleza carnal, y entonces y solo entonces el Espíritu Santo puede tener su completa libertad en la vida de uno. Y entonces solo la unción realmente puede fluir a través de la vida como debe fluir en la vida. Mencioné que hace 7 años estaba yo en Springfield, yo vivía allá. Estaba enojado un día, yo había ido a 2 o 3 iglesias de las asambleas. Estaba un poco molesto yo porque, bueno, yo sentía que estaban muertas y que no me ayudó en nada. Yo dije, Donna, hay una gran iglesia bautista, no muy lejos de nosotros. Vayamos a visitar la iglesia el día de hoy. Está en la parte del sur de Springfield, Missouri. Fuimos y yo sentí más unción en ese servicio que lo que sentí en varias iglesias de las asambleas. Ahora, eso es triste. Y es la verdad. Y yo quiero animar, por si acaso hay gente de las asambleas y pastores que nos escuchan. Amigos, necesitamos a esas iglesias donde la unción y el Espíritu Santo sea obvio. En la adoración, en la predicación, en la oración, en todo aspecto de ello.
Y cuando uno pinta las iglesias de negro y uno va a comprar máquinas de humo, eso jamás traerá la unción del Espíritu a las vidas para que sean cambiadas. Quiero decirle a usted gracias, hermano Swagger, por su mensaje de la cruz y a todos ustedes. Y por favor, que siempre nos demos cuenta que tenemos que llegar y permanecer ahí, pero también podemos visitar el aposento alto, ser lleno del Espíritu y alcanzar este mundo para Cristo. El Espíritu Santo puede hacer lo que Él hace solo cuando nuestro entendimiento de la cruz de Cristo está por lo menos cerca de lo que debe de ser, ¿no? Él trabaja y opera totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Así que cuando nuestra fe está en otra cosa, eso lo contrista, realmente debilita y entorpece su labor. Cuando nuestra fe está donde debe de estar, Él entonces puede obrar y moverse y hacer como solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y sé que alguien puede decir, bueno, pero usted creo que está exagerando. Yo creo con todo mi corazón que Él obra exclusivamente dentro y a través de la cruz. La cruz le dio a Él, actualmente le da a Él el medio legal de hacer todo lo necesario. Y eso es lo que usted ha aprendido. Si ha aprendido algo de esto, ¿no? Y si yo he aprendido algo, yo quiero todo lo del Espíritu Santo, todo lo que Él puede hacer. Y si Él obra totalmente a través de la cruz, no quiere decir que Él no opera fuera de eso, Él lo hace. Y gracias a Dios por eso. Pero no tanto como Él puede y cómo lo hará cuando nosotros empecemos a entender el significado de cómo Él obra, que es a través de la cruz. Y mire, yo firmemente lo creo, Dr. Gray, que esa experiencia del aposento alto, si me permite la expresión, y el mensaje de la cruz están conectados. No son exclusivos uno del otro. Para ser honesto con usted, si usted quiere una experiencia del aposento alto mayor, adquiera un entendimiento de la cruz. Y si quiere una unción mayor, eso llega por fe y gracia. No viene porque nos la hayamos ganado de alguna manera pentecostal. Y yo creo que ahí es a donde Dios nos está llevando con todo esto. Mire, la libertad del pecado y una unción más poderosa de la que podemos llegar nosotros a tener, porque ahora la persona, el carácter de la persona está siendo conformado de una manera mayor. Estamos más abiertos al mover y la operación del Espíritu Santo. Eso abre la puerta para la oportunidad de tener menos carne cuando estamos operando como ministerios y como ministros. Así que las dos, en mi mente, jamás han sido exclusivas una de la otra. No deben serlo, sino están unidas intrínsecamente y una puede hacer resurgir algo de otra que ni siquiera habíamos visto o ni siquiera hemos visto mucho de eso. Probablemente es mejor dicho así. Cuando yo era estudiante de Southwestern, tenía 18 años de edad. Habían profesores ahí que enfatizaban la cruz y la vida crucificada. Yo lo acepté, yo lo abracé por completo. Yo estudié eso completa y enteramente, lo estudié. Entendí todo lo que pude a los 18 y 19 y 20 años. Continué a estudiar más sobre los dones del Espíritu, la obra del Espíritu y el evangelismo mundial, pero en algún lugar de mis 30s, 40s o 50s, el énfasis cambió de dirección para mí. Y creo que eso es verdad para las asambleas de Dios. Y creo que lo que estoy escuchándolos a ustedes decir es que tenemos que regresar a la cruz. No dejar las doctrinas del Espíritu Santo y del evangelismo mundial y todo eso, pero tenemos que regresar a la cruz para que nuestro enfoque... Mire, esto es lo que el mensaje de la cruz hace para mi vida personalmente. Personalmente me humilla, causa que yo vea adentro de mí, causa que yo quiera arrepentirme de cualquier pecado en mi vida. Y por supuesto, de ahí pedir la llenura y volver a ser lleno con el Espíritu Santo. Y yo creo que todos lo necesitamos. Mire, para mí, doctor, es traer a la gente a un entendimiento de la cruz por primera vez, un verdadero entendimiento de lo que significa. Y eso es lo emocionante para mí. Como lo predica Bob, como lo predica Dave, como usted lo predica, yo lo predico, todos lo predicamos. Y podemos traer a la gente a una salud y fortaleza espiritual y gran ministerio. Pero tenemos que entender la cruz. Se nos terminó el tiempo.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No llegamos hasta donde queríamos llegar con los dones, pero vamos a tratar con eso más. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.